La historia de las plagas de Egipto se acerca a su punto más crítico. 8 juicios habían golpeado a la nación más poderosa del mundo antiguo, y sin embargo, el corazón del faraón seguía obstinado. Ya no era ignorancia, era arrogancia, no era duda, era rebelión. Egipto, antes un imperio orgulloso por su esplendor, comenzaba a ver que ningún dios pagano, ningún mago, ni siquiera el poder militar del faraón, podía detener la mano de Jehová. Cada plaga iba escalando no solo en intensidad física, sino también en profundidad espiritual. Desde las aguas contaminadas, pasando por las plagas visibles y materiales como las ranas, los piojos, el ganado muerto y las úlceras, hasta llegar a un golpe silencioso y aterrador en la oscuridad absoluta. Dios estaba por hacer algo que no involucraba ruidos, ni dolor físico inmediato, ni pérdida material. Iba a quitar la luz, y al hacerlo, Egipto entero sería confrontado con su propia fragilidad espiritual. Porque cuando la luz desaparece, todo lo oculto sale a la superficie. Y cuando Dios guarda silencio, su ausencia se siente como un grito en la eternidad. Entonces, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Esta frase bíblica es poderosa en tinieblas que se puedan palpar. No se trataba simplemente de un anochecer anticipado. Era una oscuridad sobrenatural, tensa, tan profunda que se convertía en una presencia. No era ausencia de luz, era una manifestación del juicio divino que afectaba el alma. Moisés extendió su mano, y las tinieblas cayeron. Por 3 días completos, Egipto quedó envuelto en una sombra total. No se veía el sol, ni la luna, ni las estrellas. Era como si el universo entero hubiera sido apagado. Y durante esos 3 días, nadie se movió, y no se levantó ninguno de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este contraste es fundamental. Mientras Egipto quedaba atrapado en la oscuridad, en las casas del pueblo de Dios brillaba la luz. Este no era un fenómeno cósmico aleatorio, era un acto divino con una clara separación entre los que confiaban en Dios y los que se rebelaban contra él. Imagínalo, Samuel en las calles silenciosas, los templos paganos vacíos, los ejércitos inmóviles, los sacerdotes atemorizados, el faraón, el símbolo viviente de la autoridad, incapaz de ver, de caminar, de dar órdenes. La oscuridad los paralizaba, porque cuando la luz se va, el alma tiembla. La oscuridad revelaba que sin la presencia de Dios, no hay dirección, no hay consuelo, no hay vida. Egipto adoraba a Ra, el dios del sol, considerado el más poderoso de todos sus dioses. Era símbolo de vida, fertilidad, poder y soberanía. Con esta plaga, Jehová no solo estaba enviando un castigo, estaba desmantelando el sistema espiritual de Egipto. Al apagar la luz, Dios demostraba que Ra no era nada, que el único Dios verdadero es el creador del sol, no su es. La oscuridad también simboliza la separación de Dios. En muchos pasajes bíblicos, la luz representa a Dios, su verdad, su presencia, y las tinieblas son la imagen del pecado, del juicio, del alejamiento divino. Esta plaga fue una advertencia espiritual suprema. Era como si Dios dijera: ansí no quieren mi luz, les entregaré a la oscuridad que han elegido. Por 3 días, nadie se levantó, a ningún plan avanzó, ningún negocio funcionó, ningún sacerdote oró, ningún soldado marchó. Egipto quedó postrado. Este fue un castigo del alma, porque no hay tormento mayor que no saber qué hacer ni hacia dónde caminar. En medio de este juicio, se revela otra vez la misericordia de Dios. A pesar de la severidad de las tinieblas, Dios no destruyó. Todavía había una oportunidad de arrepentimiento. Todavía el faraón podía rendirse. Y entonces, en medio de la negrura, llama otra vez a Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Anid, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Esta vez, el faraón cede aún más. Ya no pone condiciones sobre las personas que irán, pero aún quiere controlar los bienes, quiere retener el ganado. Pero Moisés, firme, responden: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque hemos de tomar de ellos para servir a Jehová nuestro Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! No quedará ni una pezuña. La obediencia a Dios no puede ser parcial. No se puede servir a medias. No podemos llevar nuestras vidas pero dejar nuestras decisiones fuera. No podemos entregarle a Dios nuestro domingo pero quedarnos con nuestro orgullo, nuestros recursos o nuestros planes. Dios quiere todo. Quiere cada parte de ti, cada pezuña, cada respiro, cada paso. El faraón, incapaz de negociar más, se enfurece y le dice a Moisés: apártate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Era la última conversación entre Moisés y el faraón. La oscuridad no solo cubría Egipto,
ahora cubría el alma del rey. Al rechazar la voz de Dios, al rechazar la luz, el faraón eligió permanecer en tinieblas. Fue el último límite, no habría más advertencias. La siguiente plaga sería definitiva. ¿Qué nos deja la novena plaga? Primero, que la luz de Dios no es un derecho, es una gracia. Cuando Dios permite que su presencia brille sobre nosotros, es porque desea guiarnos, protegernos y transformarnos. Pero si persistimos en rechazarlo, Él puede retirar su luz, y las consecuencias son oscuridad y confusión. Segundo, que la fe auténtica se revela en medio de la oscuridad. Mientras Egipto se paralizaba, los hijos de Israel tenían luz en sus casas. No se trataba solo de una luz física, sino espiritual. Ellos caminaban con Dios, y Él los preservó. Hoy también, mientras el mundo vive momentos oscuros, los hijos de Dios pueden vivir en claridad, guiados por su palabra y su espíritu. Tercero, que el juicio de Dios se acerca poco a poco, pero llega con seguridad. Muchos creen que pueden jugar con la gracia, resistir su voz una y otra vez, y seguir sin consecuencia. Pero el endurecimiento del corazón tiene un precio, y llega un momento en que Dios deja de hablar y deja de advertir. La oscuridad del silencio de Dios es el más terrible de los castigos. Why finalmente esta plaga nos recuerda que Dios es la única fuente de luz verdadera. Las lámparas humanas se apagan. La sabiduría del mundo no alumbra el alma. La riqueza no ilumina el futuro. La ciencia no disipa el pecado. Solo Dios puede traer luz donde hay tinieblas, esperanza donde hay desesperación y dirección donde hay confusión. Hoy, más que nunca, necesitamos orar como el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Que esta plaga nos motive a valorar la presencia de Dios como nuestra luz constante. Que no esperemos a que se apaguen todas las luces para buscar al dador de la luz. Que vivamos cada día con gratitud por su presencia, y que no dejemos ni una pezuña fuera de su voluntad. ¿Te gustaría que continúe ahora con la 10ª y última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos? Estoy listo para seguir con el mismo estilo. Solo dime y te la entrego completa, Samuel. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? Esa pregunta resuena más allá de Egipto. Es una pregunta que Dios sigue haciendo hoy a cada ser humano. El orgullo humano es una de las fortalezas más resistentes al espíritu. El faraón había visto el agua convertirse en sangre, las ranas invadir los palacios, los piojos cubrir su tierra, las moscas llenar sus hogares, sus ganados, morir su piel, llenarse de úlceras, y el cielo desatar su furia con granizo. Y aún así, se negaba a rendirse. Ante la advertencia, los siervos del faraón, desesperados, se atreven a confrontarlo. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está ya destruido? Incluso los consejeros del rey reconocen la derrota. Egipto, la nación orgullosa, ya estaba en ruinas. Sin embargo, el corazón del faraón se aferra a su necedad. Llama a Moisés y a Aarón y les dice: «Id, servid a Jehová vuestro Dios». ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés responde que todos, incluyendo niños, mujeres, ancianos, ganados. El faraón, sin comprender el valor de la adoración en familia, los rechaza. Solo permitiría que los hombres fueran. Dios no acepta mitades. La obediencia parcial es desobediencia completa. Entonces, Jehová le dice a Moisés que extienda su mano sobre la tierra, y un viento oriental sopla durante todo el día y toda la noche. Al amanecer, el castigo llega. Un ejército de langostas nunca antes visto cubre la faz de la tierra, no queda nada verde. Lo que el granizo dejó, las langostas se lo comen. Árboles, hojas, pastos, semillas, todo es consumido, la tierra misma parece cubierta de sombras. Egipto, conocido por su belleza, por su agricultura, por su riqueza en trigo y cebada, es transformado en un desierto viviente. Ninguna cosa verde quedó en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. El impacto de esta plaga fue psicológico, económico, espiritual y nacional. Los campos desolados eran un símbolo de que sin Dios no hay fruto, no hay vida, no hay provisión. El Egipto, que se enorgullecía de su autosuficiencia y fertilidad, ahora tenía que enfrentar su fragilidad. Todo lo que el hombre había cultivado con esfuerzo fue destruido en cuestión de horas. Así de rápido puede cambiar la suerte de una nación cuando Dios retira su mano. El faraón, quebrado por la desesperación, llama de nuevo a Moisés y a Aarón. Esta vez parece rendirse más sinceramente: «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal». ¿Cuántos ruegos nacen en el dolor? Moisés intercede, y Dios responde. Un viento contrario del occidente sopla y arrastra a las langostas hacia el mar Rojo. ¡Qué imagen tan poderosa! El mismo Dios que trae juicio tiene el poder de retirarlo.
El mismo viento que trajo destrucción ahora lleva a restauración. Pero una vez más, cuando las langostas desaparecen, el corazón del faraón se endurece. ¿Qué nos enseña esta octava plaga? Mucho más de lo que parece. En primer lugar, nos recuerda que Dios tiene control sobre las fuerzas más pequeñas de la naturaleza. Una langosta por sí sola parece inofensiva, pero melones, guiadas por el Señor, se convierten en un ejército imparable. Así también actúa Dios con pequeños actos en nuestras vidas que, cuando se suman, provocan un cambio mayor. También aprendemos que Dios es Señor del tiempo y de la tierra. USA el viento, la dirección, los elementos para cumplir sus designios, las bendiciones o las crisis, muchas veces, son enviadas con propósito. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la octava plaga de Egipto? Más allá de ser solo un relato bíblico, esta historia nos revela una poderosa lección sobre la soberanía divina que sigue siendo relevante hoy en día. Imagina esto, en un próspero Egipto, orgulloso de su poder y riqueza, transformado en un instante por algo tan pequeño como una langosta. Pero no era una langosta cualquiera, era un ejército imparable enviado por Dios mismo. Fascinante, ¿verdad? Lo más impactante es cómo esta plaga demostró que incluso el imperio más poderoso puede ser vulnerable ante la voluntad divina. Donde antes había campos verdes y abundantes, quedó solo desolación. Todo el verdú, cada hoja y cada árbol desapareció por completo. Pero hay algo más profundo aquí. Esta historia no trata solo sobre destrucción, es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios en el faraón. En su orgullo aprendió esta lección de la manera más dura. Su negativa a escuchar las advertencias divinas no solo lo afectó a él, sino a toda una nación. Esta historia nos enseña que la humildad y la obediencia son fundamentales en nuestra relación con Dios, incluso en momentos de juicio. Su misericordia está presente, ofreciendo siempre una oportunidad para el arrepentimiento. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que nos ayuda a entender mejor las enseñanzas bíblicas. Nos vemos en el próximo video. La devastación provocada por la plaga fue absoluta. No quedó nada verde, ni hierba, ni hojas, ni árboles. El paisaje de Egipto, conocido por su exuberancia y belleza, se transformó en un lugar sombrío y desolado. Esta transformación visual y palpable no solo tenía un impacto económico, al destruir las fuentes de sustento y riqueza, sino también un efecto psicológico profundo. Para un pueblo orgulloso de su autosuficiencia, ver cómo la naturaleza, sometida ahora a la voluntad de Dios, le arrebataba todo lo que había construido, era un golpe devastador a su identidad y confianza. La plaga de langosta se convirtió en una metáfora viva de lo que sucede cuando el hombre olvida su dependencia del Creador y se aferra al orgullo, la necedad y la desobediencia. En el contexto espiritual, la plaga también señala la obstinación del faraón, quien una vez más se negó a humillarse y a liberar al pueblo de Dios en Dios, con sabiduría y justicia perfectas. Endurece el corazón del faraón para que se muestre su gloria, para que las naciones reconozcan que Él es soberano sobre todo, incluso sobre los gobernantes más poderosos de la tierra. Es un recordatorio de que la resistencia al llamado divino no solo afecta al rebelde, sino a toda una nación, y que la paciencia de Dios, aunque inmensa, tiene un límite. A pesar de todas las advertencias y las plagas previas, el faraón se mantiene terco, y por eso el juicio se intensifica. Pero incluso en medio de la tormenta y la destrucción, Dios muestra su misericordia al dar oportunidad para el arrepentimiento y la intercesión. La plaga no es un acto de venganza sin sentido, sino una llamada urgente a la reflexión, la conversión y la obediencia. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios utiliza las fuerzas naturales para comunicar su mensaje. No son simples eventos fortuitos ni fenómenos accidentales, sino instrumentos de su voluntad para cumplir sus propósitos. El viento que sopla desde el oriente y trae a las langostas es un ejemplo claro de la soberanía divina sobre los elementos y la naturaleza. De la misma manera, el viento que después arrastra a las langostas hacia el Mar Rojo muestra el poder de Dios para revertir el juicio, cuando se le invoca con sinceridad y humildad. Esto nos enseña que en la vida humana, tanto las bendiciones como las pruebas pueden ser canales a través de los cuales Dios se revela y actúa, y que debemos aprender a escuchar y discernir su voz en medio de las circunstancias que enfrentamos. Otro aspecto fundamental que se destaca en esta plaga es la exigencia total de Dios para la adoración y el servicio. La negativa del faraón a liberar a toda la familia del pueblo de Israel y permitir solo a los hombres revela una incomprensión profunda de la naturaleza de la verdadera adoración. La obediencia parcial o condicionada es en realidad desobediencia. Dios no acepta compromisos ni mitades cuando se trata de su pueblo. La adoración debe ser integral, sincera y sin reservas. En la actualidad esta enseñanza resuena con fuerza en nuestras propias vidas. Cuando a veces queremos servir a Dios solo en ciertos momentos o aspectos,
dejando fuera áreas importantes de nuestra existencia. La plaga de las langostas nos desafía a entregarle todo sin negociar ni poner condiciones, porque solo así se experimenta la verdadera libertad y bendición. Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión poderosa sobre una historia que, aunque antigua, tiene un mensaje increíblemente actual para nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces nos resistimos tanto al cambio, incluso cuando sabemos que es necesario? La historia de la octava plaga de Egipto nos muestra algo fascinante sobre la naturaleza humana. Imagina por un momento una invasión de langostas tan grande que oscurece el cielo. Suena como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto realmente sucedió, y detrás de este evento hay una lección que nos toca muy de cerca. El faraón de Egipto es el perfecto ejemplo de algo que todos hemos experimentado: el endurecimiento del corazón. ¿Cuántas veces hemos ignorado señales claras en nuestra vida, aferrándonos a nuestro orgullo y manera de pensar? Lo más impresionante de esta historia no es solo la plaga en sí, sino cómo Dios sigue dando oportunidades. Es como ese amigo que, a pesar de nuestros errores, nunca se da por vencido con nosotros. En nuestro mundo actual, las langostas pueden tomar diferentes formas en crisis económicas, problemas familiares, desafíos laborales, pero aquí está la clave. En cada situación difícil puede convertirse en una oportunidad de transformación. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Así como Dios envió un viento para retirar las langostas cuando hubo arrepentimiento, también tiene el poder de transformar nuestras crisis en bendiciones. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar y responder. Esta historia nos enseña que la verdadera prosperidad no está en resistirnos al cambio, sino en reconocer que hay un propósito mayor en todo lo que enfrentamos. Cuando nos abrimos a esta verdad, comenzamos a ver las situaciones difíciles no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Y aquí está el desafío que te quiero dejar hoy. No esperes a que lleguen las langostas a tu vida para hacer los cambios necesarios. La invitación es a vivir con un corazón sensible y dispuesto a aprender. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio más importante comienza en tu corazón.